Me mandó un mensaje burlón: el anillo es mío y me casaré con él. Gracias por el pago inicial de mi nueva vida. Fingí indiferencia y respondí: con gusto. Jamás pensó que la pieza era una farsa, y cuando lo supo, explotó en un ataque de ira grabado en un mensaje de voz que marcó el inicio de un caos legendario. Cuando todo explotó, tenía 29 años y llevaba 4 años con Samantha. Estábamos comprometidos desde hacía 6 meses, aunque ahora lo veo con claridad, las señales de alerta siempre estuvieron ahí. El problema es que cuando uno está enamorado, se vuelve ciego. La conocí en la fiesta de cumpleaños de un amigo. Ella atendía la barra, coqueteando con todos para sacar mejores propinas. Yo, ingenuo, creí ser especial cuando me pasó su número. Los primeros meses fueron increíbles, espontánea, divertida, siempre proponiendo planes. A los 8 meses ya vivíamos juntos, y ahí comenzaron los detalles. Olvidaba su billetera seguido, su coche se descomponía justo cuando había que pagar la renta, y aunque decía que sus horas de trabajo se habían reducido, siempre tenía dinero para salir con sus amigas o comprarse ropa. Yo cubría todo porque pensé que así debía actuar una pareja. Mi trabajo en ti me permitía sostener ese ritmo. El año pasado, en febrero, le propuse matrimonio. Gasté $12.000 en un anillo, lo equivalente a 2 meses de salario, como dicen que debe ser. Lo presumió en todas sus redes y organizó una boda enorme para 200 invitados. Yo estaba preocupado por los costos, pero ella insistía: uno solo se casa una vez, cariño. Entonces apareció Anthony, su nuevo entrenador personal. De repente iba 2 veces al día al gimnasio, volvía radiante, hablando de cómo Anthony entendía su proceso de transformación. Una vez hice una broma sobre el tiempo que pasaba con él y se desató. Me gritó que yo era inseguro, que Anthony la ayudaba a ser su mejor versión y que yo no lo soportaba. 2 semanas antes de la boda llegué temprano a casa porque me sentía mal del estómago. Su coche estaba en la entrada, pero la casa estaba vacía. Encontré su bolso de gimnasio, y dentro, una caja de prueba de embarazo. En el baño, la prueba positiva estaba en la basura. Hice cuentas en la cabeza: no habíamos tenido intimidad en 5 semanas. Cuando volvió por la noche, tarareando, le pregunté cómo había estado su día. Respondió que había estado con su madre organizando cosas de la boda. Su madre vive a 3 horas, así que le dije: encontré algo interesante en el baño. Su cara pasó por 6 expresiones distintas antes de ponerse a la defensiva. ¿Revisaste mi basura? La prueba de embarazo. Samantha, yo quería sorprenderte, respondió. Le recordé que no teníamos intimidad desde hacía más de un mes. Ella guardó silencio unos segundos y luego explotó en lágrimas de rabia, no de tristeza. Está bien, ¿quieres la verdad? Estoy embarazada de Anthony. ¿Y sabes qué? Voy a tenerlo. Me voy a casar con él, pero este anillo también me lo quedo. Lo merezco por aguantar 4 años contigo. Me reí, incrédulo. ¿Merecerlo? ¿4 años de qué? ¿De fingir que mi colección de cómics te interesaba? ¿De burlarte de las noches de juegos con mis amigos? ¿De sexo mediocre? Sí, claro, según tú eso vale un anillo. Empezó a empacar un bolso de viaje. Dijo que Anthony la esperaba afuera y que su hermano vendría mañana por el resto de sus cosas. Antes de irse, lanzó la última puñalada. Y Michael, gracias por el adelanto para mi nueva vida. Este anillo pagará una hermosa luna de miel. Salió con actitud triunfante y, 1 hora después, subió una selfie con Anthony, finalmente libre para estar con mi alma gemela. Yo me quedé sentado, aturdido. Luego llamé a Vinny, un joyero amigo mío. ¿Recuerdas el anillo que te compré? Le pregunté. El corte cojín, claro, precioso. ¿Qué pasa? El que dijiste que parecía idéntico al real. Se hizo un silencio. ¿El de Moisanita? Sí, es imposible distinguirlo sin equipo especial. ¿Por qué? Ella se lo quedó pensando que vale 12.000. Vinny soltó un silbido. Como mucho, $800. Es una piedra bonita, pero no vale más que eso. Te preparo una tasación oficial en 1 hora. Mientras esperaba, revisé el apartamento. Encontré 3 libros de embarazo escondidos en el armario y recibos de vitaminas prenatales de hacía 6 semanas. Llevaba planeándolo todo desde hacía tiempo. También hallé un borrador de correo donde se jactaba ante sus amigas de subir de nivel gracias al anillo. Al día siguiente apareció su hermano Christopher con 2 amigos y un camión de mudanza. Intentó llevarse la televisión, el sofá y hasta mi consola. Le dije que lo único que podía sacar eran sus cosas personales. Yo tenía recibos de todo. Christopher alegó que habíamos acordado dividirlo todo. Le mostré el mensaje de su hermana: me quedo con el anillo pero me caso con él. Gracias por el adelanto de mi nueva vida. ¿Dónde menciona los muebles? Pregunté.
Él trató de intimidarme, diciendo que estaba siendo cruel con una mujer embarazada. Yo respondí que la cruel había sido ella, embarazándose del entrenador mientras estaba comprometida conmigo. Se marcharon llevándose solo sus pertenencias, pero no sin que antes intentara robar mi PS5. Le recordé que, a menos que tuviera recibo, no era suyo. Cuando recibí la tasación de Vini, la reenvié a Samantha. 20 minutos después mi teléfono estalló, 37 llamadas perdidas y un correo de voz. La escuché gritando. «Eres un mentiroso. El anillo es falso». Lo enseñé a todos. «¿Qué significa eso de Moisanita? Quiero el verdadero, me lo debes. ¿Me estafaste? Voy a denunciarte. Anthony va para allá, vas a pagar». También me escribió por mensajes, «Es fraude. Eres un estafador. Te demandaré». Yo solo contesté una vez. «De nada por el adelanto para tu nueva vida». Eran apenas $800 en total. Esa misma tarde apareció Anthony, intentando dar una imagen de tipo duro, tatuajes tribales, camiseta sin mangas, parecía una versión barata de Jason Momoa. Se plantó frente a mí y soltó. «Oye, hermano, tenemos que hablar de ese anillo». «No, no tenemos nada que hablar», respondí con calma. «Engañaste a Samantha, eso está mal. Yo le di un anillo a mi prometida. Fue ella quien decidió quedárselo después de serle infiel. ¿Cómo es eso mi problema?» Anthony trató de justificarse. «Porque mentiste sobre su valor. Enséñame en qué momento dije que valía 12.000. Te espero». No pudo mostrar nada, porque jamás lo había afirmado. Yo simplemente dejé que ella supusiera su valor al ver la caja de la joyería. Anthony cambió de tono. «Mira, ella está embarazada de mi hijo. Ese anillo iba a ayudarnos a comenzar nuestra familia. Quizá debiste pensarlo antes de acostarte con la prometida de otro hombre. Fue algo que simplemente pasó». «¿Así? Un embarazo de 6 semanas simplemente pasó». Le dije. Anthony se marchó molesto, aunque no sin antes advertir. «Esto no ha terminado». El siguiente llamado fue de Linda, la madre de Samantha. Siempre fue exagerada. Gritó al teléfono. «¿Cómo te atreves a darle a mi hija una joya falsa? Está humillada». «Está humillada porque me fue infiel y quedó embarazada de su entrenador». «Ese no es el punto». «Es exactamente el punto. Ella enseñó ese anillo a todo el mundo, lo publicó en redes. Ahora sus amigos creen que miente. Si está avergonzada es porque la verdad salió a la luz». Yo le contesté. «Eso es problema suyo. Tu hija intentó quedarse con un anillo que jamás valió lo que ella pensaba, y de paso, me engañó. Y sí, yo tendré mis defectos, pero ella también». Colgó furiosa. Pero lo mejor estaba por venir. Samantha ya había intentado vender el anillo en 3 joyerías diferentes. Todas le dijeron lo mismo, una piedra bonita, pero no un diamante, con un valor menor a $1.000. Después vino lo absurdo. Intentó poner una denuncia por estafa. El oficial que la atendió se rió en su cara. Ella lo publicó en Facebook. «Fui a la policía porque mi ex me engañó con una joya falsa y me dijeron que es un asunto civil. El sistema protege a los estafadores». Los comentarios fueron demoledores. «Chica, lo engañaste y además te quedaste con el anillo. Esto es karma. Delicioso ver cómo te pasa esto. Almohadilla te ha exprometido». Pero no terminó ahí. Brittany, su mejor amiga, me escribió. «Solo dale dinero para que consiga un anillo de verdad. Está embarazada y estresada». «Está embarazada, sí, pero de otro hombre. ¿Por qué debería ser yo quien se haga cargo?». Ella insistió. «Pero estuviste con ella 4 años. ¿Y cuántos llevaba acostándose con Anthony?». «Es distinto». «¿Distinto cómo?». Ella estaba encontrándose a sí misma. Sí, bajo su entrenador personal. Ya no es mi problema. El siguiente episodio fue digno de un espectáculo. Samantha preparó una factura en PDF titulada Servicios Prestados 2020-2024. Incluía trabajo emocional, $50,000. Gestión de la relación, $30,000. Intimidad física, $25,000. Tareas domésticas, $15,000. Soportar una propuesta mediocre, $10,000. Total, $130,000. En el documento añadía, aceptaremos $12,000 por un anillo real como acuerdo. Lo compartí con mi grupo de amigos. Joseph, uno de ellos, no paraba de reír y hasta puso la factura como fondo de pantalla en su teléfono. «Hermano, te acaba de facturar el sexo». Esto es histórico. Y yo aún no había terminado. Verán, Samantha olvidó algo, aún usaba mis cuentas de Netflix, Spotify, Disney, HBO Max, llevaba años aprovechándose de mis servicios de streaming. Cambié todas las contraseñas.
También la eliminé de mi plan familiar de telefonía y quité su tarjeta de mi Amazon Prime. El colapso fue inmediato. Me escribió furiosa. ¿Hablas en serio? Estaba viendo Bridgerton. ¿Y ahora cómo recibo mis paquetes? El bebé necesita música para su desarrollo. Esa última excusa me mató de risa. ¿De verdad pretendía que yo creyera que la criatura necesitaba Spotify Premium para crecer? Anthony también me contactó. Hermano, vuelve a ponerle Netflix. Son solo $20. Si es tan poco, págalo tú. Es por principio, estuvieron juntos años. Exacto, es cuestión de principios. El cuarto capítulo de esta historia llegó con las invitaciones de boda. Samantha y Anthony anunciaban su ceremonia en la playa y pedían regalos monetarios para la nueva familia. Incluso me enviaron una invitación, entregada a mano por un primo de ella, con una nota que decía, espero que puedas alegrarte por mí. El descaro era increíble. El primo se quedó esperando mi respuesta. ¿Entonces vendrás? Ir a la boda de mi ex, con el tipo con el que me engañó, embarazada de él y usando el anillo falso que yo le di? Ni lo sueñes. Pero aún no sabes qué día es. No importa. Estaré ocupado cualquier día en el que ella se case. Lo más gracioso fue lo último. ¿Recuerdan el anillo de $800? Anthony planeaba empeñarlo para pagar parte de la boda. Fue a una casa de empeño, montó un escándalo cuando solo le ofrecieron 400. Este anillo vale 12.000. Señor, eso es muy sanita. Mi prometida dijo que era real. Su prometida estaba equivocada. Anthony me llamó desde el estacionamiento. ¿No saboteaste? ¿Cómo? Por no aclararle a ella que no era un diamante auténtico. Ella también creyó que yo toleraría que me fuera infiel. La gente a veces se equivoca. Necesitamos dinero para la boda. Consigue un segundo trabajo. Soy entrenador personal. Y ahí terminó de hundirse en su propio ridículo. Trabajo jornadas completas, largas y pesadas. Y aún así, al parecer, no eran suficientes, porque mientras yo me partía el lomo trabajando, Anthony encontraba tiempo para estar con mi prometida. Ese descubrimiento fue un golpe en el estómago. Él tuvo la poca vergüenza de colgarme el teléfono en medio de una discusión, pero Samantha no se quedó quieta. Como buena experta en manipulación, buscó otro ángulo, el de nuestros amigos en común. El grupo se fracturó enseguida. La mayoría me apoyó porque entendían lo evidente, ella me había engañado. Pero no faltaron los que intentaron ponerse en el rol de conciliadores, como si hubiese algo que salvar. Angela, por ejemplo, me llamó con tono de reproche disfrazado de consejo. Mira, lo que hizo estuvo mal, nadie lo duda, pero lo del anillo falso fue innecesariamente cruel. Cruel, dijo. Como si yo no hubiera sido la víctima real en todo esto. Yo había comprado un anillo hermoso, dentro de mis posibilidades. No era culpa mía que Samantha tuviera la cabeza llena de fantasías y exigiera un lujo que costara 5 cifras. Ella me hizo creer que era fiel, y yo se lo creí. Todos habíamos creído en una mentira distinta. ¿2 errores se anulan? No, y además, no fueron 2 errores, fueron varios. Me engañó, quedó embarazada, se quedó con el anillo, intentó quedarse con mis muebles, me pidió dinero, y encima tuvo la osadía de enviarme una invitación a su boda. Eso ya no eran equivocaciones, eran cadenas de abusos. Yo estaba acumulando deudas emocionales y todavía seguía en desventaja. Ahí fue cuando descubrí un concepto que describía bien lo que pasaba, estallido de extinción, lo leí en Reddit. Es cuando alguien, al ver que sus trucos ya no funcionan, intensifica su comportamiento destructivo. Y sí, lo viví en carne propia. Samantha apareció en mi oficina, embarazada, llorando y armando un drama de telenovela. Se arrodilló casi, con la voz entrecortada. Por favor, solo necesito algo de dinero para una pequeña ceremonia por el bebé, nada más. Sabía lo que hacía. Mis compañeros de trabajo observaban todo con morbo y ella lo aprovechaba. Se pintaba como víctima para que pareciera que yo era un monstruo. Samantha, tienes que marcharte. Tú me amaste. 4 años juntos y lo tiras a la basura por un tipo con abdominales. No lo tiré yo. Quedar embarazada de otro no es un accidente, es una decisión. Y no una sola, sino varias. Al final, seguridad tuvo que escoltarla fuera. Yo estaba furioso, pero también humillado. No bastando con eso, publicó en redes sociales, me echaron de la oficina de mi ex por pedir ayuda. Los hombres son basura. Pero alguien comentó, no lo engañaste tú, y de inmediato borró la publicación. Ahí entendí que ni siquiera en internet podía mantener su teatro. 2 semanas antes de la boda, la desesperación de Samantha se hizo evidente. El lugar del evento exigía el pago completo y ella ya había reventado sus tarjetas con el vestido. Ese anillo de $800 no le servía para presumir ni para financiar la luna de miel. Fue entonces cuando me llamó su hermano, Christopher. Mira,
Sé que mi hermana arruinó todo, pero es mi familia. ¿Podrías al menos venderle el anillo verdadero con un descuento? ¿Qué anillo verdadero? Vamos, el diamante real que tienes guardado. No lo podía creer. ¿De verdad pensaban que había un anillo oculto? Le expliqué que no había ningún diamante secreto. Yo había comprado moisanita, una piedra que parecía real, porque no soy un idiota que gasta $12.000 en un anillo. Nadie compra un anillo falso como burla, simplemente compré lo que podía pagar y que se veía elegante. Eso se llama responsabilidad. Pero para ellos, eso significaba que nunca la había amado de verdad. Entonces yo preguntaba, ¿y su infidelidad? ¿Acaso acostarse con Anthony mientras llevaba ese mismo anillo en la mano no significaba nada? Christopher no supo responder. Samantha, viendo que no podía presionarme directamente, jugó su última carta, buscó a mi madre, Linda. La llamó llorando, diciendo: cometí un error, pero siempre amé a tu hijo. El bebé necesita un padre. Mi madre me llamó de inmediato, con la voz temblorosa. Le dejé claro que ese niño ya tenía un padre, el entrenador con el que Samantha me engañó. Y agradecí que ella, con firmeza, le recordara que yo había sido educado para no aceptar de vuelta a alguien que me había destrozado así. Pero lo peor fue lo que vino después. Samantha tuvo el descaro de pedirle a mi madre si podía darle alguna joya de familia, porque, según ella, era lo correcto, ya que estuvo a punto de ser parte de la familia. No podía creer la audacia de esa mujer. Mientras tanto, Anthony empezaba a sentir en carne propia lo que significaba estar con ella. Amigos en común me contaron que estaba trabajando 3 empleos para pagar la boda. Samantha había dejado su trabajo de mesera porque decía que estar 4 meses embarazada era demasiado para mantenerse de pie. Anthony me escribió una noche: Bro, necesito preguntarte algo. ¿Ella siempre fue así? ¿Así como? Tan costosa, tan demandante. No respondí con palabras, sino con capturas de mis estados de cuenta del último año, más de $6.000 en gastos innecesarios que había cubierto por ella. Dios, me contestó. ¿Cómo lo soportabas? Gano bien y vivía con austeridad. Yo pedí un préstamo para la boda, en realidad, para todo. Me explicó que había pedido $40.000 en total, para el evento, el bebé y hasta un coche nuevo que Samantha decía necesitar porque el bebé requería algo seguro. Se había endeudado por completo por una mujer con la que llevaba menos de un mes de relación formal. Anthony, escúchame, huye. No puedo. Está embarazada. Eso no es razón para destruir tu vida financiera. No entiendes, su familia ya tiene todo planeado. Su madre hizo depósitos con mi dinero. 3 días antes de la boda, la bomba explotó. El salón canceló el evento porque el préstamo de Anthony nunca se aprobó del todo. Tenía un crédito destrozado. Samantha me llamó fuera de sí. Esto es tu culpa. ¿Cómo se supone que yo arruiné su puntaje de crédito? Trabajo en informática, arreglo computadoras, no manipulo FICO. Nos vamos a quedar sin casa. Tienes un departamento. Anthony se muda conmigo y necesitamos algo más grande. Estoy embarazada. Millones de mujeres embarazadas trabajan todos los días. No eres especial. Colgó. Y como siempre, hizo lo que mejor sabía hacer, publicar en redes sociales. Pero esa vez, por primera vez, dejó escapar más de lo que debía, y fue su error más grande. Samantha había etiquetado en redes sociales a la otra novia de Anthony. Sí, resulta que había otra. Descubrí que Anthony no solo estaba entrenando a Samantha, sino que además mantenía una relación paralela con otra clienta llamada Rebecca, quien ingenuamente creía ser su pareja principal. Cuando se dio cuenta de la traición, Rebecca no se quedó callada, desató una auténtica guerra en Facebook. La tensión escaló rápido. Rebecca comenzó a publicar capturas de pantalla de mensajes que Anthony le enviaba exactamente en las mismas fechas en las que estaba con Samantha. Había fotos de ellos juntos, promesas de planes futuros y conversaciones demasiado claras como para negarlas. Samantha, desesperada, intentó defenderse diciendo que Rebecca estaba obsesionada con su hombre. Sin embargo, Rebecca la destrozó mostrando más pruebas, transferencias de dinero por Venmo a Anthony, con descripciones como por anoche, justo en los días en que Samantha creía que él estaba en el gimnasio. Yo me limité a preparar palomitas y ver cómo se desarrollaba todo desde mi sofá. Anthony me llamó varias veces, casi suplicando. Bro, estoy jodido, me dijo. Y sí, lo estaba. Me contó que Samantha le había tirado sus cosas por la ventana, y que Rebecca había hecho lo mismo. Me pidió si podía quedarse en mi casa. Claro que no, le contesté. Antes de acostarte con mi prometida no éramos amigos, y después de eso mucho menos. El compromiso, evidentemente, quedó cancelado. Sin embargo, la madre de Samantha, Linda, me llamó para culparme. Esto es tu culpa, me dijo. Según ella,
Si yo hubiera sido un hombre y hubiera aceptado de vuelta a su hija, entonces Samantha seguiría embarazada de otro y todo estaría en paz. Me quedé sin palabras ante semejante lógica. Yo no tenía la culpa de que su hija hubiese decidido engañarme y hundirse sola en su drama. Después vino el desastre económico. Samantha perdió los depósitos de la boda, alrededor de $8,000 que Anthony había conseguido con un préstamo. Él, mientras tanto, estaba durmiendo en sofás de conocidos. Rebecca, furiosa, incluso llegó a rayarle el coche. Pero Samantha no se detuvo ahí, intentó reclamar beneficios de desempleo diciendo que yo la había despedido. El problema era que nunca trabajó para mí. Simplemente había inventado que yo era su empleador para justificar un supuesto despido y, de paso, alegar daños emocionales. La oficina de desempleo me llamó para verificar. «Señor, ¿empleó usted a Samantha Rivera?», preguntaron. Tuve que explicarles que ella era mi exprometida, nunca mi empleada. El funcionario, entre risas, cerró el caso como fraude. Samantha quedó marcada en el sistema por intento de estafa. No tardó en llegar otra sorpresa, una citación a la Corte de Reclamos Menores. Me estaba demandando por 3 cosas. El anillo de compromiso auténtico, $12,000. Daños emocionales, $10,000. Oportunidades de boda perdidas, $8,000. En total, $30,000. Mi amigo abogado revisó la demanda y casi se ríe en mi cara. No tiene ningún caso, solo lleva los recibos y esto termina en 20 minutos, me dijo. El día de la audiencia Samantha apareció con un aspecto deteriorado. Anthony ya no estaba a su lado. Estaba embarazada de 5 meses, vivía nuevamente con su madre y trabajaba en una gasolinera. Cuando el juez le pidió presentar su caso, ella empezó: «Su señoría, él me dio un anillo falso». El juez le preguntó si tenía pruebas de que yo le hubiera asegurado que era un diamante real. Ella contestó que no. También le preguntó si existía algún contrato escrito sobre el valor del anillo. Otra vez, no. Finalmente, le preguntaron si conservó el anillo después de romper el compromiso. Samantha respondió que sí, porque lo había ganado. Cuando me tocó hablar, presenté el recibo, era un anillo de moisanita que me costó $800. Ella asumió que era diamante, pero nunca lo fue. También mostré capturas de sus mensajes admitiendo su infidelidad, además de una factura absurda que me había enviado intentando cobrarme por trabajo emocional. El juez no tardó en dictaminar: caso desestimado. Pero agregó algo más: como el compromiso terminó por su infidelidad, el anillo debía devolverse o, en su defecto, pagarme los $800. Samantha se quedó helada. Yo contrademandé de inmediato: «Su señoría, quiero recuperar mi anillo». El juez me dio la razón y le concedió 30 días para devolverlo o pagarme. Ella intentó entregarme otro anillo distinto, una pieza barata de circonia cúbica comprada en Target. Vinny, un amigo, me ayudó a confirmar que no era el mismo. Mostré fotos de su Instagram donde se veía claramente la diferencia en el diseño. El juez falló a mi favor, entonces pagará los $800. Como se negó, le embargaron el sueldo. Desde entonces le descuentan $50 al mes de su trabajo en la gasolinera. Lo último que supe es que Anthony intentaba regresar con Rebecca, mientras Samantha seguía viviendo con su madre y ya había tenido a la niña, a la que llamó Alina. Un mes después me escribió: «Espero que te sientas satisfecho, destruiste todo lo que tenía». Yo lo leí sin enfadarme, porque la verdad era otra: ella había sido quien tomó todas las decisiones que la llevaron a ese punto. Me dijo también que habría sido una buena esposa si yo la hubiera perdonado, que debía haber aceptado al bebé como si fuera mío. Esa frase me pareció el colmo de la desfachatez, pretender que cargar con una mentira habría sido un mejor camino. Comprendí entonces que no había nada más que hablar, y la bloqueé yo mismo antes de que pudiera seguir intentando manipularme. Hoy mi vida es muy distinta. Vinny todavía cuenta la anécdota del anillo como si fuera una leyenda urbana entre sus clientes. Mi madre lo recuerda como la vez que tuviste la sangre fría de no caer en su trampa y mis amigos lo mencionan como el día en que le diste la vuelta a la historia. Yo sigo adelante. Conocí a una mujer en mi club de lectura, una persona tranquila, divertida y sin dramas, con la que paso ratos que realmente disfruto. Cuando le conté la historia, no pudo contener la risa y terminó diciéndome: «Deberías enmarcar esos recibos, son una obra de arte». Lo hice, pero no como un trofeo, sino como un recordatorio personal: jamás volver a ignorar las señales. Al final, aprendí que la venganza no siempre necesita ser ruidosa ni espectacular. A veces lo más poderoso es dejar que las personas se enfrenten a las consecuencias de lo que sembraron. Y en mi caso, cada vez que miro ese marco en mi oficina, no pienso en la rabia ni en la traición, pienso en lo caro que le salió a Samantha creerse más lista que todos los demás.